Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Esto que te voy a contar empezó hace más o menos 2 meses, justo en una temporada en la que me estaba matando con turnos extras para ver si por fin podía salir del buró de crédito. Trabajo como paramédico, ando en la calle atendiendo lo que caiga, desde accidentes de moto hasta infartos en departamentos donde no sirve el elevador. Tras 12 horas cargando gente en la camilla rígida y lidiando con tragedias, lo único que uno busca es un rincón oscuro donde desmayarse. La lana no alcanzaba y el banco me marcaba a cada rato para cobrarme la tarjeta. Por eso, cuando encontré ese cuartito en el centro histórico, arriba de una de esas boticas antiguas de barrio, ni siquiera me puse a pensar en lo de la fianza. Era rentar eso o irme a vivir de arrimado. El edificio ya se estaba cayendo de viejo, de esos con techos altísimos y duela de madera que ya está suelta. El cuarto tenía un ropero empotrado enorme, hecho de una madera oscura y pesada que se la pasaba crujiendo con los cambios de temperatura. A cualquier hora del día, ese mueble soltaba unos tronidos secos, como si alguien estuviera rompiendo una rama gruesa ahí adentro. Sin embargo, lo que de verdad se te quedaba grabado era el olor. No olía a humedad ni a basura. El aroma subía desde la planta baja, filtrándose por las tuberías o por la ventana que daba al cubo de ventilación de la botica. Era un tufo químico, muy picante, una mezcla de éter con ese limpiador de lavanda barato que usan en las clínicas del gobierno. Al principio me daba un asco terrible. Sentía que nunca terminaba mi turno y que mi propia casa era solo una extensión de la sala de urgencias. Pero el cansancio termina por doblar a cualquiera. Llegaba molido, con la espalda destrozada de cargar pacientes, aventaba las botas tácticas a un lado y caía como piedra en la cama de fierro que compré de segunda mano. Me urgía ese descanso y necesitaba un techo barato, así que me convencí de que el olor a medicina y los ruidos de la madera eran un precio justo por mi independencia. Lo que nunca me pasó por la cabeza es que el costo real me lo iban a cobrar de otra forma, directo en mi cuerpo, mientras no podía defenderme. Recuerdo perfectamente la primera vez que las cosas se pusieron raras. Fue un martes, después de encadenar 2 guardias seguidas sin dormir. Llegué tan fundido que apenas tuve fuerzas para meterme a bañar. Me quedé dormido con la ropa puesta encima de la colcha. Cuando abrí los ojos, todo estaba en penumbra y en silencio, pero sentí una incomodidad inmediata. Tenía el rostro pegado a un piso helado y las piernas me daban punzadas, como si hubiera estado en una posición forzada durante horas. Me tomó varios segundos que el cerebro me reaccionara. Al levantar la cabeza, alcancé a ver el reflejo tenue de las luces de la calle pegando en el refrigerador. Estaba tirado en el piso de la cocina, hecho bolita debajo de la tarja, abrazando mis propias rodillas contra el pecho. Me puse de pie todo mareado, apoyándome en la barra de piedra para no caerme, tratando de entender cómo rayos había llegado ahí. Jamás en mi vida he sido sonámbulo. Ni de niño me despertaba fuera de mi cama. Mi primera reacción no fue de miedo, sino de un coraje inmenso conmigo mismo. Pensé que mi cuerpo ya había tronado, que el estrés de ver muertos y heridos todo el día me estaba friendo las neuronas. Los que trabajamos en salud siempre buscamos un diagnóstico para todo. Es una defensa mecánica. Fatiga mental, me dije mientras regresaba al cuarto, sintiendo el frío de la duela en mis pies descalzos. Me acosté otra vez, pero el sueño pesado se me había escapado. Me quedé mirando el techo, escuchando el murmullo de la ciudad allá afuera y ese olor a éter que se sentía pegado hasta en las sábanas. Intenté convencerme de que me había levantado por un vaso de agua medio inconsciente y que me había desplomado ahí mismo. Era la única explicación que no me hacía sonar como un loco. Pero muy en el fondo, sabía que no era cierto.
No tenía sed. And la sensación en mis músculos no era la de alguien que se desmaya, sino la de alguien que fue colocado en ese lugar a propósito. 2 días más tarde, el sonambulismo regresó. En esa ocasión, la situación fue todavía más humillante. Desperté parado a mitad del pasillo, con la mano puesta en la perilla de la puerta principal, girando el cerrojo muy despacio. Estaba en calzoncillos, a punto de salir al pasillo del edificio en plena madrugada. El susto de verme ahí, casi exponiéndome frente a los vecinos, me provocó un sudor frío. Regresé a la cama temblando, no por el clima, sino por el pánico de estar perdiendo el juicio. Si llegaba a desarrollar un problema neurológico o psiquiátrico, iba a perder mi cédula profesional, mi chamba y mi única entrada de dinero. No tenía el lujo de permitirme estar enfermo. Fue entonces cuando mi mente práctica de socorrista tomó el mando. Si el problema era un movimiento involuntario, la solución era la contención física. Decidí tratar el asunto como tratamos una fractura inestable, inmovilizando. Al día siguiente me traje de la base una cinta tubular amarilla, de esas de nylon que usamos para los anclajes en rescate de altura. Es un material diseñado para aguantar toneladas, que no se rompe con nada. Parecía una actitud de alguien paranoico, pero me urgía dormir. Amarré un extremo de la cinta al riel inferior de la cama, dándole 2 vueltas para que no se corriera. En la otra punta hice un nudo de 8 doble y lo pasé por mi tobillo derecho. No lo apreté tanto como para cortarme la circulación, pero lo dejó lo suficientemente justo para que no pudiera sacar el pie simplemente deslizándolo. Tendría que usar las manos y estar bien despierto para soltarme. Me acosté, vi ese invento amarrado a mi pierna y me sentí ridículo. Pero, al mismo tiempo, sentí un alivio. Si trataba de levantarme dormido, la cinta me iba a dar el tirón. Me despertaría y listo. Problema resuelto con física de primaria. Cerró los ojos, agotado, confiando en la resistencia del nylon. No sabría decir cuánto tiempo estuve dormido. Lo que me despertó no fue un ruido ni una pesadilla. Fue un dolor agudo, físico y muy real al sentir la articulación de mi tobillo estirándose más allá de su límite natural. Abrí los ojos en la oscuridad total, con el corazón martilleando en el pecho, y tardé un segundo en procesar lo que estaba pasando. Me estaban arrastrando. No era el movimiento suave de alguien que da vueltas en la cama. Era un tirón fuerte y constante. Sentía como la sábana me raspaba la espalda, quemándome la piel, mientras mi cuerpo se deslizaba hacia los pies de la cama. Intenté agarrarme de las orillas del colchón, hundiendo los dedos en la tela, pero la fuerza era absurda, mucho más potente que la gravedad o mi propio peso. En ese momento la cinta tubular llegó a su tope. El nylon se tensó con un chasquido seco, llegando al límite de su resistencia pero sin ceder ni un milímetro. El chicotazo en mi tobillo fue tan violento que pensé que se me había zafado el pie en ese instante. La cama completa rechinó y la estructura de metal se arrastró unos centímetros sobre la duela, provocando un ruido espantoso que retumbó en todo el edificio. Ya estaba completamente despierto, jadeando, con la mitad de las piernas colgando fuera del colchón, sostenido únicamente por la cinta amarrada al fierro. Solté un grito ronco y solté una patada al aire con la pierna libre, intentando pegarle a lo que fuera que me estuviera jalando. Mi talón solo golpeó el vacío. No había nadie ahí, pero la presión en mi tobillo derecho no cedía, y no era solo la cinta. Por debajo del nylon sentí clarito la presión de unos dedos. Eran unos dedos largos, delgados y extremadamente fríos, apretando mi piel con la fuerza de una prensa hidráulica. No era un frío de aire acondicionado, era un frío químico. Ese mismo olor a éter y desinfectante que apestaba el departamento parecía brotar de ese contacto. La cosa me apretó el hueso con saña, como si quisiera triturarlo, y por un momento tuve la certeza absoluta de que me iban a sacar de la cama a rastras, aunque se rompiera la cinta o se me desprendiera el pie.
De repente la presión desapareció. Así, de la nada. Salí proyectado hacia atrás por la mínima elasticidad de la cinta y por la fuerza que yo mismo estaba haciendo, golpeándome la espalda contra la cabecera. Me quedé ahí, hecho un ovillo, jalando aire con desesperación mientras esperaba el siguiente ataque. El silencio volvió a ser denso, interrumpido únicamente por un tronido fuerte que vino del ropero empotrado como si la madera se estuviera burlando de mí. Tenté la pared con la mano temblorosa hasta que encontré el interruptor. La luz amarillenta inundó el cuarto. No había nadie. La puerta tenía el seguro puesto por dentro. La ventana estaba cerrada. Me revisé el pie. Deshice el nudo con las manos vibrando de nervios, maldiciendo en voz baja, casi llorando de pura rabia y dolor. Al quitarme la cinta, vi que el tobillo estaba hinchado y rojo donde el nylon me había sujetado. Pero justo abajo, en la espinilla, se estaban formando unos moretones morados muy rápido. Eran 4 marcas ovaladas perfectas de un lado y una más grande del otro. La marca inconfundible de una mano que me había sujeto con fuerza para intentar llevarme a algún lado. Soy paramédico. Sé distinguir perfectamente una lesión por ligadura de un hematoma por contusión. Eso no lo hizo la cinta. Alguien, o algo, había intentado arrancarme de la cama por la fuerza. Salir de ese cuarto no fue una decisión. Fue puro instinto de supervivencia. Agarré la almohada y la colcha en un solo montón y retrocedí hacia el pasillo sin quitarle la vista a la cama, con el miedo de que algo saltara de abajo si parpadeaba. Cerré la puerta del cuarto con llave por fuera. Darle la vuelta a la cerradura de una habitación vacía dentro de tu propia casa te deja una sensación de derrota horrible, como si estuvieras perdiendo territorio contra un invasor. Me tiré en el sillón de la sala. Era un mueble de 2 plazas, con el asiento hundido y un resorte suelto que se me enterraba en las costillas. Pero ahí, con la luz de los postes entrando por la ventana y el ruido lejano de los camiones nocturnos, me sentía un poco menos acorralado. El tobillo me palpitaba. La piel donde me apretaron los dedos me ardía como si me hubiera quemado con una medusa. Me quedé ahí, vigilando la puerta cerrada al fondo del pasillo corto, cuidando la perilla como si fuera un perro guardián. El detalle es que el cuerpo humano tiene un límite. Aunque tuviera la adrenalina a tope, el agotamiento físico del trabajo empezó a pesarme en los párpados. Me urgía dormir. Tenía turno a las 7 de la mañana y si faltaba, el descuento en la nómina me iba a hundir este mes. Poco a poco, el terror agudo se fue transformando en un sueño pesado y torpe. Fue a mitad de ese dormitar tenso cuando el ambiente cambió. No desperté por un estallido, sino por un sonido extraño. El silencio del departamento se había llenado. Al principio pensé que era la tele de algún vecino. Parecía el ruido de mucha gente de una aglomeración. Me senté en el sofá, tallándome la cara, tratando de poner atención. El sonido se volvió más claro. Eran voces. Muchísimas voces encimadas, un parloteo animado y amortiguado por las paredes. Parecía que había una fiesta, un cóctel lleno de invitados, con risas breves y pláticas cruzadas. Y el ruido no venía del piso de arriba ni de la calle. Venía de atrás de la puerta cerrada de mi recámara. El olor a éter se volvió más intenso en la sala, un olor agrio que se escapaba por debajo de la puerta junto con el ruido de la fiesta. De golpe, el estruendo se cortó. No fue bajando de volumen, fue instantáneo, seco, como si alguien hubiera desconectado un cable. El silencio que siguió fue sofocante, me zumbaban los oídos por la presión. No podía mover ni un solo músculo. Mis manos estaban rígidas sobre el descansabrazos del sillón, con los nudillos blancos de tanto apretar. Fue en medio de ese vacío cuando escuché la voz. Era bajita, saliendo de muy cerca de la cerradura, como si alguien tuviera la boca pegada a la madera del lado de adentro. Intentaba imitar el tono de una niña chiquita, dulce, pero había algo mal en la frecuencia, una distorsión, como una grabación vieja reproduciéndose a la velocidad equivocada. «¿Cristian?»,
llamó la voz arrastrando las sílabas. ¿No vas a venir? Antes de que pudiera procesar el pavor que eso me provocó, el ruido de la fiesta estalló otra vez allá adentro, más fuerte, más agresivo, con unas carcajadas estridentes que parecían estarse burlando de mí, mientras yo seguía ahí pasmado en la sala. Esa noche me largué. Metí el uniforme en la mochila, me puse las botas sin amarrar y me salí a la calle. Pasé una semana durmiendo de arrimado en el dormitorio de la base, en una colchoneta en el piso del vestidor, inventando que estaba doblando turnos. Pero el miedo no paga las deudas. El comandante empezó a reclamarme, diciendo que el cuartel no era un hotel. El dueño del departamento me marcó para cobrarme la renta, advirtiéndome que si rompía el contrato antes del año, la multa me iba a meter en más problemas legales de los que ya tenía. Saqué las cuentas con papel y pluma. No tenía dinero para una pensión, no tenía amigos que pudieran recibirme, y mi historial crediticio estaba por los suelos. La vergüenza y la quiebra me empujaron de vuelta al hoyo. Regresé ayer. Por eso estoy escribiendo este relato ahora. Ya son las 2 de la mañana. El olor a éter y desinfectante está fuertísimo. Parece que acaban de trapear el cuarto con eso. No me voy a ir. No tengo a dónde. Pero tampoco se las voy a poner fácil. Ya me puse la cinta tubular en el tobillo otra vez. Esta vez le hice 3 nudos ciegos al riel de la cama. Ya no es un experimento. Es la única garantía que tengo de que voy a despertar dentro de este cuarto y no siendo arrastrado hacia donde sea que ellos me quieran llevar. Acabo de escuchar el ropero tronar, ese sonido seco de madera podrida. La fiesta amortiguada, esa plática de gente muerta, está a punto de empezar. Solo me queda cerrar los ojos y rezar para que la cinta aguante el tirón. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Esto sucedió hace un par de años, en una temporada en la que me había quedado sin coche e iba de aquí para allá pidiendo aventones o usando aplicaciones de transporte. Mi hermana, Aranza, trabajaba en una de esas tiendas departamentales inmensas, de las que ocupan medio centro comercial, vendiendo ropa y calzado. Cualquiera que haya estado en ese mundo sabe que una cosa es la hora en que cierran la plaza y otra muy distinta el momento en que los empleados pueden irse. Ella siempre se quejaba de que el gerente retenía al equipo hasta casi las 12 de la noche para doblar prendas o acomodar los racks, y pobre del que dijera algo. La amenaza del despido sin liquidación siempre estaba flotando sobre sus cabezas. Aquella noche dieron las 11:30 y no recibí el mensaje avisándome que ya iba de salida. Cuando dieron las 12 y seguía sin noticias, me preocupé. Como mi papá ya se había ido a dormir y yo era el único despierto, pedí un coche por la aplicación y fui a buscarla, imaginando que la encontraría muerta de cansancio. El chofer me dejó en la entrada de servicio, esa rampa de concreto que está por la parte de atrás, donde entran los tráileres con mercancía y salen los trabajadores. Es un sitio feo, con muy poca luz, que apesta a humo de escape y a cartón mojado. Nada que ver con los pisos de mármol brillante que los clientes ven por la entrada principal. El lío empezó con la tecnología, o más bien, con la falta de ella. Mi celular ya tenía la batería bien dañada y apenas marcaba un 4%. Además, el centro de carga fallaba muchísimo. Tenía que sostener el cable haciendo presión hacia la izquierda y hacia abajo, sin moverme ni 1 milímetro, porque si no dejaba de cargar. Me quedé ahí, como una estatua, agarrando el teléfono conectado a una pila portátil vieja, rogándole a Dios que la carga aguantara lo suficiente para poder pedir el viaje de regreso cuando Aranza apareciera. El frío de la madrugada empezaba a calar,
y el silencio de la calle desierta solo se rompía, de vez en cuando, por el eco de algún carro pasando a lo lejos. Caminé hasta la caseta de vigilancia, un cubículo de vidrio blindado donde estaba un tipo con cara de pocos amigos. Le pregunté si el personal de la tienda ya había checado su salida. El guardia ni siquiera despegó la vista de un video que estaba viendo en su celular. Solo gruñó que no podía dar información interna y que me tocaba esperar afuera de la zona de acceso. Intenté convencerlo. Le dije que era mi hermana y que ya pasaba de la 1 de la mañana, pero la burocracia de ese lugar era más fuerte que cualquier sentido común. Me señaló una línea amarilla pintada en el suelo y me advirtió que no podía cruzarla por ningún motivo. Regresé cerca de la rampa y fue entonces cuando me fijé mejor en la única otra persona que estaba ahí. Había una mujer parada junto a la pluma de salida del estacionamiento. Iba muy bien vestida, con ropa que se veía cara y cargaba varias bolsas de la misma tienda donde trabajaba mi hermana. Lo raro no era que estuviera ahí a esas horas, sino su actitud. Estaba inmóvil. No movía ni un dedo, no revisaba su teléfono, no parecía tener prisa por nadie. Tenía la mirada clavada en la cortina de metal cerrada de la zona de carga. Daba la impresión de que su batería se había agotado antes que la mía. Esa postura tan tiesa me dio mala espina, pero yo estaba más estresado por mi celular agonizante y porque Aranza no salía. El icono de la batería se puso en rojo y el aviso del 1% saltó en la pantalla. Era el final. Sin carga no había aplicación, y sin aplicación no había forma de volver a casa. La desesperación de quedarme varado a mitad de la noche fue más grande que el miedo a que me regañaran. Aproveché que el guardia se había dado la vuelta para moverle a una cafetera eléctrica al fondo de su caseta, y me colé por una puerta lateral de metal que estaba entreabierta, atorada con un pedazo de cartón doblado. El truco de siempre cuando alguien sale a fumar y quiere poder entrar de nuevo. Entré. El cambio de ambiente fue inmediato, como si hubiera cruzado una frontera invisible. El aire ahí dentro se sentía estancado, muy seco, y me llegó un olor muy particular que se me instaló en la nariz al instante, cera industrial vieja mezclada con el polvo de los ductos del aire acondicionado, ese aroma dulce y artificial de los lugares cerrados donde nunca entra la luz del sol. El pasillo era largo, de concreto rudo pintado de gris, con un montón de tuberías expuestas en el techo. No se escuchaba música de fondo ni voces, solo un zumbido eléctrico constante y de vez en cuando un ruido seco que venía de las lámparas. Era un chasquido que retumbaba a lo lejos como si el plástico se estuviera quebrando al enfriarse. Avancé unos 30 metros rodeando una esquina que daba a la parte trasera de los locales y me topé con ellas. Eran Aranza y otra muchacha, Gaby, a la que yo ubicaba de vista. No estaban platicando ni tenían cara de estar perdiendo el tiempo. Caminaban a paso veloz, casi corriendo hacia mí, pero volteando hacia atrás a cada segundo. Aranza estaba pálida, con el uniforme todo arrugado, y Gaby se veía fatal, como si hubiera estado llorando, con el rímel corrido alrededor de los ojos. En cuanto me vieron, las dos pegaron un brinco del susto. Mi hermana ni siquiera me reclamó por haberme metido a la zona restringida, ni me preguntó cómo le había hecho para entrar. Se limitó a agarrarme del brazo con una fuerza exagerada, clavándome las uñas a través de la chamarra. Tenía la mano empapada en sudor y no dejaba de temblar. «Vámonos de aquí», me soltó con una voz que apenas se oía. «Ya mismo». Yo quería preguntarle qué había pasado, quería quejarme por todo lo que me hizo esperar y contarle de la mujer rara que estaba afuera, pero el terror puro que vi en sus ojos me hizo guardar silencio. Gaby ya se nos había adelantado, tropezando mientras buscaba la puerta por la que yo acababa de entrar. Parecía algo sencillo. Solo era cuestión de desandar esos 30 metros, patear el cartón de la puerta y salir a la calle. O al menos eso pensaba yo. Doblamos a la izquierda, exactamente en el mismo punto donde yo había girado segundos antes. Por lógica,
La puerta con el cartón debía estar a unos 10 pasos. Sin embargo, lo que encontramos fue una pared lisa, pintada del mismo gris monótono, con una hilera de casilleros metálicos oxidados que yo no había visto al entrar. Me detuve en seco, y Aranza chocó contra mi espalda. Mi primera reacción no fue de miedo, sino esa frustración de cuando crees que cometiste un error tonto. Pensé que por las prisas me había metido en un pasillo paralelo o que el laberinto de las bodegas me había confundido. Los centros comerciales son traicioneros en sus áreas de servicio, puro concreto diseñado para desorientar a cualquiera. Traté de no perder la calma para no alterar más a las muchachas. Les dije, sin estar muy convencido, que seguramente nos habíamos equivocado de pasillo y empecé a guiarlas de vuelta, buscando alguna referencia conocida, tal vez un extintor o una mancha en la pared. Pero mientras más caminábamos, menos sentido tenían las cosas. El pasillo parecía estirarse, como si el piso se expandiera bajo nuestros pies. Las puertas contra incendios que, por protección civil, deberían estar abiertas y dar hacia los locales o hacia la calle, no cedían ni a patadas. Una de ellas, que logré forzar un poco, abría hacia una bodega oscura donde la luz del pasillo apenas dejó ver pilas de maniquíes desarmados. Piernas y brazos blancos amontonados unos sobre otros. El olor a cera se volvió mucho más denso, pegándose a la ropa, un aroma sofocante que me recordó al interior de una funeraria que ha estado cerrada por mucho tiempo. Fue Gaby quien rompió el silencio. Se detuvo a mitad del camino, respirando con dificultad, y señaló con un dedo tembloroso un letrero de señalización que estaba chueco en la pared. Decía: acceso a estacionamiento, sector G. Me quedé viendo la placa, tratando de encontrarle lógica, diciéndome que debía ser un ala nueva en remodelación, una ampliación que yo no conocía. El problema es que yo venía a esa plaza desde niño y sabía perfectamente que el estacionamiento solo llegaba hasta el sector D. Arriba de nosotros, uno de los tubos de luz parpadeó, dejándonos a oscuras por un instante, antes de regresar con ese chasquido seco que resonó en el pasillo vacío como el crujido de un hueso. La única salida que parecía lógica era la escalera de emergencia. Encontramos la puerta de metal con la barra de empuje verde ya despintada y entramos al cubo de las escaleras. El sonido ahí era espantoso, amplificaba nuestra respiración y el ruido de nuestros pasos contra el concreto. El plan era básico y algo torpe. Si estábamos al nivel de las tiendas, bastaba bajar un piso para llegar a la planta baja y salir por el frente, o bajar 2 para llegar al garaje. Cualquier salida a la calle nos servía. Empezamos a bajar. Yo iba adelante, intentando ocultar que las piernas me pesaban 1 tonelada, no por cansancio, sino por esa tensión en los músculos de quien espera un golpe en cualquier momento. Bajamos el primer tramo. La puerta de la planta baja estaba cerrada y no tenía manija por dentro. Bajamos otro punto. Primer sótano, cerrado. Segundo sótano, cerrado. Hasta ahí, todo normal. El problema es que seguimos bajando. Según mis cuentas, ya deberíamos estar en el nivel de los cimientos, en la pura tierra. Pero la escalera seguía y seguía, hundiéndose en vueltas de concreto mugroso, que no parecían tener fin. El aire cambió. Ese olor a cera se volvió insoportable, cerrándome la garganta, mezclado ahora con un tufo a humedad vieja, como el de un sótano que se inundó y se secó solo. Pasé por lo que debía ser el 5º o 6º descanso debajo del nivel de la calle. En la pared, pintado con una pintura negra muy mal hecha, estaba el número 7. La plaza solo tiene 2 niveles de estacionamiento subterráneo. Me detuve, recargando la frente en el barandal frío y pegajoso, tratando de forzar una explicación que no existía. ¿Acaso era un acceso al metro? ¿Alguna instalación del drenaje de la ciudad? Pero la arquitectura era idéntica a la de arriba. Los mismos azulejos sucios, las mismas lámparas parpadeando y soltando ese chasquido rítmico que parecía contar los segundos de nuestra desgracia.
Miré a Aranza y a Gaby unos escalones más arriba. Ellas también se habían detenido. Nadie dijo nada. El miedo en ese lugar no necesitaba explicaciones. Era evidente. Estábamos bajando hacia un sitio que físicamente no podía estar ahí. Como seguir bajando parecía un suicidio, decidí jugármela con la siguiente puerta que apareciera, fuera lo que fuera. Empujé la barra del nivel 7. La puerta rechinó, pesada, como si la bisagra estuviera soldada por el óxido, y se abrió hacia una oscuridad que apestaba todavía más a esa mezcla de cera y polvo. Usé la linterna del celular de Aranza, que aún tenía un poco de vida, para iluminar el camino. El haz de luz tembló en su mano y reveló algo que me revolvió el estómago, pero no por un susto repentino, sino por una sensación de vértigo. No era un cuarto de máquinas ni un almacén. El piso era de cuadros blancos y negros, muy percudidos, y había hileras de mesas redondas con sillas de metal amarillas atornilladas al suelo. Era un área de comida rápida, pero no el área moderna que estaba arriba, con pantallas de LED y sillas de diseñador. Aquello era una cápsula del tiempo. Eran las mesas y la distribución de cuando yo era un niño, a finales de los 90, mucho antes de la remodelación que hicieron en el 2010. Caminamos entre las mesas vacías. El silencio era total, interrumpido solo por el estallido ocasional de alguna lámpara fluorescente que intentaba encenderse al fondo del salón, lanzando destellos amarillentos sobre mostradores de restaurantes que ya no existían desde hace décadas. Las fachadas estaban ahí, con sus neones apagados y llenos de polvo, y carteles de plástico con precios en pesos que no tenían sentido hoy en día. Era como caminar dentro de una maqueta abandonada de mi propia infancia, construida a 7 pisos de profundidad. En el rincón más oscuro, cerca de donde deberían estar los baños, había una estructura rodeada por una red de nylon de colores, ahora gris por la mugre. Una alberca de pelotas gigante, fuera de servicio. Me acerqué, atraído por esa cosa tan extraña. Las pelotas de plástico estaban ahí, pero se veían abolladas, sin brillo. Apunté la luz hacia el interior de la red. En medio de las esferas de colores, algo no encajaba. Parecía un zapato de vestir de mujer de tacón bajo, simplemente dejado ahí, como si quien lo llevaba puesto se hubiera hundido en ese mar de plástico viejo. Gaby soltó un gemido bajito, tapándose la boca. Estaba mirando hacia el escaparate de una juguetería cerrada. No había muñecos adentro, solo espejos. Y en el reflejo sucio del vidrio, iluminado por la luz débil y parpadeante del pasillo, la silueta de esa mujer que vi afuera, en la calle, parecía estar parada justo detrás de nosotros, entre las mesas. Giré el cuerpo de inmediato, alumbrando todo con el celular. Nada. Solo las sillas amarillas vacías y el sonido seco de la lámpara estallando sobre mi cabeza. No hubo necesidad de hablar ni de contar hasta 3. Ni siquiera procesamos lo que habíamos visto en el reflejo. Empezamos a correr por ese pasillo de tiendas fantasma, con el ruido de nuestros pasos retumbando en el piso de loseta floja, compitiendo con el chasquido frenético de las luces que parecían tronar cada vez más rápido, como un corazón fallando. El aire se volvió espeso, difícil de tragar, cargado de ese olor a cera que ahora tenía un fondo podrido, como si algo se estuviera echando a perder dentro de las paredes. Pasamos frente a vitrinas polvorientas, llenas de ropa que nadie usaba desde hace 30 años, telas pesadas cubriendo maniquíes sin rostro. Fue en una de esas vitrinas, una tienda departamental que parecía ocupar una manzana entera de ese sótano imposible, donde la vi otra vez. La mujer, la cliente que estaba afuera en la calle. No corría tras nosotros, ni flotaba, ni hacía nada sobrenatural. Estaba dentro del escaparate. Parada entre 2 maniquíes de plástico blanco, mantenía exactamente la misma pose rígida de cuando la vi en la banqueta, la espalda recta, la mirada fija en la nada, con las bolsas de compras colgadas de sus brazos inmóviles. Su piel tenía una textura de cera, brillante bajo la luz fría,
y por un segundo terrible, mientras pasábamos corriendo, no supe distinguir qué era una persona y qué era un muñeco. Ya no era una cliente, era parte de ese lugar, un artículo más en el inventario de ese centro comercial infinito. Gaby tropezó, con las piernas venciéndose por el pánico, pero Arantxa la jaló del brazo con una violencia que solo nace del terror. Al fondo del corredor vi algo que no encajaba con ese lugar de pesadilla, una puerta de vidrio doble con un marco de aluminio moderno y a través de ella la luz anaranjada y sucia del alumbrado público. No parecía una salida real, se veía demasiado cerca, demasiado fácil, pero era nuestra única oportunidad. No llevaba nada pesado conmigo, así que me lancé con todo el cuerpo. El hombro me tronó con el impacto, el vidrio vibró y se agrietó y al segundo golpe cedió, rompiéndose en 1000 pedazos y escupiéndonos de vuelta a la realidad. Caímos en el asfalto del área de carga, raspándonos las rodillas y las manos. El aire de la calle debería haberse sentido frío y contaminado, distinto al aire viciado de adentro, pero al jalar aire, sentí el mismo gusto metálico de aire acondicionado viejo en la garganta. El Uber que me había dejado ahí horas antes estaba parado en el mismo lugar, con el motor encendido, como si nos estuviera esperando desde siempre, aunque yo nunca pedí el regreso. Nos subimos al coche sin decir ni una palabra. Arantxa sollozaba bajito en el asiento de atrás, abrazada a su mochila. El chofer, un señor con gorra que nunca nos mostró la cara, arrancó con suavemente. Yo quería sentir alivio. Quería sentir que la pesadilla había terminado y que íbamos de vuelta a la seguridad de mi casa, a la rutina aburrida de cargar el celular y dormir. Pero mientras el coche se deslizaba por las avenidas, algo no andaba bien. La ciudad estaba demasiado callada. No había otros carros, no pasaban camiones nocturnos, ni se oían perros ladrando tras los portones. Las luces de los postes pasaban frente a nosotros como ráfagas rápidas. Naranja, naranja, naranja. Intenté conectar mi teléfono al cargador del carro para ver la hora, pero la pantalla parpadeó y se apagó por completo. Fue entonces cuando el radio del coche, que estaba a volumen muy bajo, hizo un ruido que me heló la sangre. Era un chasquido. Miré el tablero. El sonido se repitió, saliendo de las rejillas del aire, junto con un olor tenue pero inconfundible a cera industrial. Miré hacia afuera, hacia las fachadas de los edificios que pasaban. Todas las ventanas estaban a oscuras. En una de ellas, juraría haber visto a un maniquí blanco observándonos. Arantxa dejó de llorar y me apretó el hombro con fuerza. Ella también lo había escuchado. El chofer siguió manejando, con la vista clavada al frente, inmóvil, sin parpadear, llevándonos a algún lugar que yo rogaba desesperadamente que fuera mi casa, pero que, en el fondo, sabía que ya no lo era. Me presento. Soy Pericles. Todo este asunto tiene ya unos 15 años de haber pasado, más o menos. En aquel entonces, todavía me ganaba la vida con mi viejo Kenworth, moviendo bultos de cemento y otros materiales de construcción por toda la zona conurbada del Estado de México. Era una chinga diaria. El camión se la pasaba más tiempo en el taller que en la carretera, pero uno sacaba para el gasto como podía. El mal paso comenzó un lunes cualquiera, en una gasolinería donde siempre me paraba para echarle aire a las llantas. Recuerdo bien el día no por la chamba, sino porque fue cuando esa muela del juicio, que ya me venía dando lata desde hacía meses, decidió empezar a latir de verdad. Era un dolor de esos perros que se te mete hasta el oído y te deja el pescuezo tieso, ¿me entiendes? Estaba yo ahí, sobándome la cara para ver si el dolor se amansaba por la buena, cuando se me acercó un tipo al que conocían como el Bocas. No llegó de bravero ni nada.
El Bocas era de esos sujetos que te hablan quedito, siempre con una sonrisa en la cara. Hasta parecía buena gente si uno no sabía con quién se juntaba o qué mañas se cargaba cuando nadie lo veía. Se puso a decirme que mi camión estaba muy chulo e intentó sacarme plática preguntando si dejaba buena lana. Yo, por puro bruto o por querer ser educado, le di cuerda. Fue ahí que soltó la sopa. Me dijo que tenía una carga especial para mover escondida entre los bultos de cemento. Me juró que era algo rápido y que me iba a pagar el triple de lo que yo sacaba en todo el mes con un solo viaje. No lo dejé ni terminar la frase. Le dije que muchas gracias, pero que yo solo movía lo que venía anotado en la remisión. Me clavó una mirada rara, como de decepción, igual que quien ve a un huerco que no entiende nada, e insistió en que me iba a arrepentir de dejar pasar ese dinero. Pensé que el cuento terminaba ahí. Me subí a la cabina, me soplé un analgésico de los baratos para la muela e inicié la ruta, creyendo que solo era un mal día más en la chamba. Al día siguiente, el dolor de la muela se puso peor. Sentía como se me hubiera formado un segundo corazón dentro de la encía, pulsando al mismo ritmo que mi coraje. Venía de regreso a la casa ya tarde, con unas ganas locas de llegar a hacerme buches de agua con sal, cuando un coche negro, uno de esos modelos viejos con los vidrios polarizados ya todos ampollados, se me atravesó de golpe en la mera entrada de mi calle. Frené en seco y el camión dio una sacudida que me caló hasta los huesos. No era el Bocas. Eran un par de morros flacos, pero con esa cara de quien ya carga varios pecados encima, e iban acompañados de un señor mayor en el asiento de atrás. El que venía de copiloto se bajó. No hubo sonrisas ni pláticas de amigo. Se acercó a mi ventana, tuve que bajar el vidrio completo para escucharlo. Habló muy bajito, casi en un susurro, diciendo que la oferta ya era otra. Ahora la paga sería mucho menos, y que si me volvía a negar, mi Matilde iba a tener que pagar la cuenta junto conmigo. El tipo pronunció su nombre completo y hasta me dijo a qué hora solía ir ella al tianguis de los miércoles. Eso me dio en la torre. Yo no soy ningún valiente, nunca he sido de pleitos. En ese momento se me cerró la garganta y lo único que pude hacer fue asentar con la cabeza, tieso en el asiento. El muchacho le dio un par de palmaditas a la lámina de la puerta, como si estuviera acariciando a un perro que ya aprendió a obedecer, y se largó en el carro. Metí el camión a la cochera temblando tanto que se me apagó el motor 2 veces. En cuanto cerré el zaguán, le puse el candado y todavía le enredé una cadena vieja que usábamos para las bicicletas. Matilde salió de la cocina secándose las manos en el mandil y me preguntó qué me pasaba, que por qué estaba tan pálido y sudoroso. Le eché mentiras. Le dije que era la muela la que me traía por la calle de la amargura. Y no era mentira del todo, porque con el puro susto sentí que la inflamación me reventaba la cara. Era como si me hubieran enterrado un clavo ardiendo en la mandíbula. Esa noche apagué todas las luces y me quedé sentado en el suelo de la sala, espiando por un huequito de la cortina, agarrándome el cachete hinchado y esperando lo peor. Nos quedamos encerrados como animales en su madriguera. Le inventé a Matilde que el camión se le había descompuesto una pieza muy cara y que estaba esperando a que me cayera un pago para arreglarlo, pero ella sabía bien que le estaba mintiendo. Una mujer conoce a su marido por el puro modo en que respira, y mi respiración estaba pesada, cortada. El ambiente en la casa se puso de la patada, y no solo por el miedo. El aire se sentía espeso, con un olor mareador a café recalentado en el termo mezclado con el humo de mi tabaco de hoja, que no dejaba de fumar uno tras otro para ver si mis nervios se calmaban. Pero no funcionaba. Al revés. Parecía que el humo no hacía más que alborotar la encía inflamada, que ya latía como si tuviera vida propia. Me pasaba las horas en el sillón viejo, con la cortina cerrada, sudando frío aunque tuviera el ventilador a todo lo que da. Lo que más me calaba era el silencio de la calle. Cualquier ruidito me hacía brincar, pero lo que de verdad me torturaba era el zaguán de hierro allá afuera. Como le pegaba el sol de frente todo el día,
El metal se dilataba y soltaba unos tronidos secos, metálicos. Cada vez que escuchaba eso, sentía un vuelco en el estómago, pensando que alguien estaba forzando la chapa o brincándose la barda. Me la pasaba con un pedazo de tubo de fierro en el regazo, apretándolo con tanta fuerza que los dedos se me ponían blancos. Sabía que un tubo no iba a detener a 3 tipos armados, pero era lo único que tenía a la mano. Ya no pensaba en nada. Era puro instinto y puro dolor. Matilde, viendo que yo no soltaba prenda y desesperada por mi estado, se fue por el camino que ella conocía. Empezó a prender veladoras en los rincones de la sala y a susurrar oraciones que yo nunca había oído. Aquello me ponía de malas. Yo ahí, que no me calentaba ni el sol por culpa de unos tipos de carne y hueso que me querían borrar, y ella pidiéndole ayuda a los santos. Discutimos feo, a puros susurros para que no nos oyeran los vecinos. Yo le decía que lo que ocupábamos era a la policía o una pistola, y ella necia con que necesitábamos protección de la que no se ve. Me dijo que iba a traer a doña Elena, una curandera vieja de la colonia, porque según ella el mal que rondaba la casa no era nada más de gente mala. Le grité que se dejara de cuentos, que eran puras supersticiones, pero la verdad es que estaba tan agotado y me dolía tanto la cara que terminé rindiéndome y dejé que hiciera su voluntad. Llegaron el jueves, ya para caer la tarde cuando el sol empezaba a bajar. Los vi por una rendija de la persiana. El mismo coche negro se estacionó del otro lado de la calle, justo debajo de la sombra de un fresno. Esta vez nadie se bajó. Se quedaron ahí, con el motor apagado y los vidrios arriba, nada más esperando. Eso fue 1000 veces peor que si hubieran pateado la puerta. Era la señal de que el plazo se había vencido y que ahora solo era cuestión de que yo pusiera un pie en la banqueta para que todo se acabara. La casa parecía una olla express. Hacía tanto calor que hasta el yeso de las paredes parecía sudar, y el aire se puso sofocante, cargado de ese olor rancio a café y tabaco, ahora revuelto con el aroma de la cera derretida. Matilde cumplió su palabra y trajo a doña Elena por la parte de atrás, cruzando por el patio de la vecina. Era una señora menudita, con sus guaraches de meter y un rosario enorme colgado al cuello. Yo quería correr a todo el mundo. Quería gritarles que eso no iba a detener las balas, pero el dolor en mi muela era ya tan violento que casi no podía ni abrir la boca. Tenía el lado izquierdo de la cara deforme de lo hinchado, y con cada latido del corazón sentía que me daban un martillazo en la mandíbula. Me hice bola en un rincón del sofá, empapado en sudor, mientras las dos empezaron con su ritual en medio de la sala. Pusieron un vaso con agua y prendieron unas veladoras rojas en un plato de barro. Doña Elena no rezaba fuerte, más bien mascullaba unas palabras todas enredadas, muy rápido, un susurro que me zumbaba en los oídos como si tuviera un nido de avispas en la cabeza. Matilde lloraba bajito, siguiendo el rezo. Yo iba de la ventana al sillón en un vaivén de pánico. El tronido del zaguán allá afuera, ese ruido del metal por el calor, parecía ir marcando el tiempo que me quedaba de vida. Con cada ruido, juraba que los tipos ya se habían bajado del carro. Pero ahí seguían, inmóviles. Daba la impresión de que la casa ya no era parte del barrio, como si estuviéramos flotando en un vacío donde solo existía el calor, mi muela deshecha y ese susurro eterno de las mujeres pidiéndole a San Marcos de León que amansara la furia y cegara los ojos de quienes querían el mal. Para la mañana del viernes ya no podía más. La última caja de pastillas se me había acabado en la madrugada y el dolor ya se me había corrido hasta el oído. Un zumbido sordo que no me dejaba ni razonar. Me puse a esculcar todos los cajones de la cocina, tiré los cubiertos, sacudí cajas vacías, pero no quedaba ni un solo analgésico. Ese latido en la quijada se volvió más grande que mi miedo a morir. Volteé a ver a Matilde, que se había quedado dormida en el suelo, recargada contra la pared y con el rosario enredado en la mano, agotada de tanto rezar. La casa olía a ese aire encerrado de los velorios, y de repente
Sentí una rabia muy fuerte, unas ganas de acabar con esa espera maldita de una vez por todas. Agarré las llaves del zaguán que estaban arriba del mueble. Matilde despertó del susto, peló los ojos e hizo el intento de levantarse, pero no la dejé decir ni pío. Solo le hice una seña de que se callara y caminé hacia la entrada. En mi cabeza, la lógica estaba toda chueca, pero me hacía sentido. O llegaba a la farmacia de la esquina por un remedio fuerte, o esos tipos me agarraban en el camino y terminaban con mi sufrimiento. Si me quedaba otra hora encerrado ahí, era capaz de arrancarme la muela con unas pinzas oxidadas. Le di vuelta a la llave de la puerta. El ruido del metal girando sonó como un estruendo en medio de aquel silencio. Salí hacia donde estaba el camión. El sol me dio de lleno en la cara y tuve que entornar los ojos. Caminé hasta el zaguán de fierro. Estaba hirviendo. Me quemó la palma de la mano al tocarlo. Respiré profundo ese aire pesado de la calle. Quité el candado y la cadena. El metal tronó fuerte, avisando que iba de salida. Empujé la hoja del portón y di el primer paso hacia la banqueta, esperando el grito, el rechinido de las llantas o el golpe seco de un plomazo. Estaba entregado. No volteé a los lados. Clavé la mirada en el pavimento caliente y me eché a andar hacia la farmacia, arrastrando las chanclas, listo para lo que fuera. No más puse un pie en la calle y el ruido de afuera se apagó. No fue un silencio de esos que dan paz, sino como si alguien le hubiera bajado a todo el volumen del mundo. Los perros dejaron de ladrar. El viento ya no movía las hojas del fresno. Sentí una presión muy rara en los oídos, como cuando uno sube a la sierra muy rápido o se mete de un salto a una alberca profunda. El coche negro estaba ahí, a menos de 10 metros. Alcancé a ver las 3 cabezas adentro. El sol se reflejaba en el parabrisas, mas se notaban los bultos moviéndose, impacientes. Caminé con las piernas pesándome como si fueran de plomo, aguardando el impacto. Pasé justo a un lado de la ventana del chofer. Estaba tan cerca que, si estiraba la mano, tocaba la lámina caliente del carro. Me atreví a mirarlo. El tipo tenía los ojos bien abiertos, fijos hacia mi zaguán, pero no me vio. No es que hubiera volteado para otro lado o estuviera distraído con el radio. Miraba directo hacia donde yo estaba, pero parecía mirar a través de mí, como si yo fuera de aire. Fue una sensación espantosa, un asco que me subió desde el estómago, peor que el terror a morir. Por un segundo, tuve la certeza de que ya me había quedado tieso allá adentro de la casa, de un infarto o algo, y que lo que iba caminando era puro espíritu que no sabía a dónde ir. El olor a escape viejo y a asfalto derretido me pegó fuerte en la nariz, pero el sonido seguía igual, apagado, distante, como si estuviera encerrado en una pecera sucia. Seguí caminando, arrastrando los pasos uno tras otro sin fuerzas para voltear, hasta que logré doblar la esquina. Solo cuando salí de su vista fue que el ruido de la calle regresó de golpe. El claxon de un camión, la gente hablando en el puesto de tacos, el mundo girando como si nada. Me recargué en la pared de la farmacia. Las piernas se me doblaron y me quedé ahí en cuclillas, temblando como una hoja, tratando de entender cómo rayos seguía respirando. Me pasé la pastilla ahí mismo, a secas, sintiendo cómo me raspaba la garganta. Mientras el medicamento hacía efecto y el dolor agudo se iba convirtiendo en una molestia sorda, escuché el alboroto. No fueron balazos, fueron sirenas. Muchas sirenas. Regresé casi a rastras pegado a las paredes, y cuando llegué a la esquina de mi casa, la calle era un hervidero de gente. Había patrullas atravesadas, policías gritando y todos los vecinos asomados por las ventanas. Los estatales estaban bajando a los 3 tipos del carro a puros gritos y empujones. Alguien, a lo mejor la misma doña Elena, o algún vecino que sospechó algo, le habló a la chota diciendo que había gente armada afuera. Lo que me pone la piel de gallina hasta el día de hoy no fue ver las armas que sacaron de la cajuela, ni enterarme de que traían una foto mía pegada en el tablero. Fue lo que me contó el sargento después,
en la delegación, mientras yo daba mi declaración. Me dijo que los malandros estaban fuera de sí, casi llorando del coraje. Juraban por la Virgencita y por la memoria de sus madres que no le habían quitado el ojo a mi zaguán ni un solo segundo. Decían que de ahí no salió ni una mosca. El chofer gritaba que era una trampa, que seguro yo me había escapado por las azoteas, porque por enfrente, según él, nunca pasé. Matilde dice que fue obra de San Marcos, que fue el milagro de la veladora y los rezos. Ella duerme en paz con esa idea. Yo no. Yo soy un hombre de realidades, Pericles el trailero, que cree en lo que puede tocar. Pero yo sé bien que crucé ese zaguán, sé que pasé a 1 metro de sus caras. Y si ellos no me vieron, entonces ¿dónde estaba yo en ese momento? ¿A dónde me fui cuando el mundo se quedó callado? A veces, cuando voy manejando solo por la carretera y el radio empieza a fallar, soltando ese ruido de estática, me entra un sudor frío. Me da miedo volver a entrar en ese silencio y que esta vez no encuentre el camino de regreso. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.